Mi nombre es Luis H. y soy su profesor de teatro. En el video anterior les hablaba sobre los asuntos de la obra y les había anunciado que les enviaría un video sobre algunas tramas que nos pueden servir, ayudar e indicar. Entonces nos vamos a basar en una propuesta del señor Ronald Tobías, en donde propone 20 tramas maestras para la narrativa. Eh, Estos son elementos narrativos que le sirven a cualquier cultura, a cualquier historia, que han ocurrido durante mucho tiempo. Las encuentra uno desde la Biblia, el Corán, los Vedas, los encuentra también uno en la Ilíada, en la Odisea, donde hay tramas que son de, ¿por qué se les llama universales? Porque ocurren en todos los tiempos, en todas las culturas, a todas las personas. Y como no hemos cambiado en miles de años nuestra naturaleza, pues nuestras aventuras siguen siendo las mismas. Usted dirá, pero es que hoy en día tenemos celulares, computadores, tenemos tecnología de avanzada. Bueno, pues lo básico, los seres humanos seguimos amando de la misma manera, odiando de la misma manera, seguimos sintiendo deseos de venganza. Nosotros seguimos siendo víctimas de las tentaciones. O sea, nos van ocurriendo miles y miles de cosas que le vienen ocurriendo a todas las personas. Por eso cuando la gente dice, ¿por qué? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Qué es lo que sucede? Solo a mí. No, no se afane. Este problema ya lo ha vivido otra persona, otra sociedad, en otros lugares, en otros barrios. Uno de los primeros formas de trama es la búsqueda. O sea, obviamente los nombres lo dicen todo. Eh, la persona está buscando a una persona, a un lugar, una cosa, algo que se le ha perdido. Algunas búsquedas son sobre cosas concretas, otras sobre cosas intangibles, ¿cierto? Digamos, por ejemplo, él quiere algo que no sea material, quiere ser un rey o quiere la inmortalidad, ¿cierto? Entonces, en esta búsqueda ocurre una gran transformación del personaje, de algo que no era a algo en lo que se convierte, ¿cierto? Hay una evolución del personaje. Al final de la trama se sabrá si lo que buscaba lo encontró o no lo encontré. Como decía la abuelita, el que busca, encuentra. La gran aventura, ¿no? Eh, pues es el personaje ambicioso, que quiere tener fortuna, que quiere tener experiencias y generalmente abandona su mundo para irse a otros universos en donde él realmente no conoce y le pasan grandes, como lo dice, aventuras con otras personas, en otros lugares, y yo sé que todos ustedes en algún momento han tenido aventuras, aunque sea se han ido al otro barrio, o se han ido al centro de la ciudad, o se han ido a un lugar desconocido, ¿no? Y entonces ocurre que, pues de esto es lo que se alimentan las películas de aventuras. Ustedes conocen a Indiana Jones, El Señor de los Anillos, lo de Frodo, en fin. Entonces, ¿qué es su personaje? ¿Quiere una gran aventura o qué es lo que quiere? La persecución. Entonces, pues es muy sencillo. Una persona persigue a otra, ¿cierto? Y entonces, pero ¿quién es el protagonista? ¿El perseguido o el que persigue? ¿Cierto? Eh, el perseguido puede ser consciente de que es perseguido o puedes no ser consciente. De todas maneras, esta persecución es para algo. El perseguido siempre será que tiene algo que necesita el perseguidor.
o tiene un conocimiento, o tiene una información que necesita. Está el rescate, em, y obviamente volvemos, hay un personaje que está en peligro y otro que intenta salvarlo, ¿cierto? O que intenta, no solamente puede ser una persona, sino también un objeto, rescatarlo, algo, por ejemplo, rescatar es algo que se ha perdido, algo que nos han robado, que nos han quitado. Y resulta que es de eso trata el personaje, cómo lucha por conseguirlo. Mm, hay una cosa, normalmente encontramos en estas tramas eh, un protagonista, un antagonista y la víctima que sufre el secuestro, por ejemplo. Cuando una persona es secuestrada, pues hay gente que lucha para rescatarla. La huida. Bueno, el protagonista ha hecho algo legal o ilegal, pero ha desafiado a personas muy poderosas o fuerzas muy poderosas que empiezan a perseguirlo y obviamente el personaje intenta escapar, ¿sí? Em, es muy, 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 muy importante que en esta huida generalmente el obstáculo es de tipo externo. La venganza. Aquí en la imagen vemos ojo por ojo, diente por diente. O sea, si tú me haces algo malo, yo te hago malo. Que si tú me has quitado mi casa, yo voy a intentar rescatar, porque se pueden varias cosas al tiempo, pero también puedo castigarte e intentar vengarme quitándote todo lo tuyo. ¿Listo? Em, obviamente, esto, esto es tomar represalias por unos daños que se han ocasionado. Y a veces las venganzas son justificadas o a veces imaginarias. O sea, solo me miró, solo me hizo, yo debo vengarme, debo hacer algo malo contra la otra persona. El enigma. Esto es sobre todo de investigadores, ¿no? Digamos, hay pistas, ha ocurrido un robo, un asesinato, ha aparecido un segundo sol en el cielo, dos lunas, y entonces empezamos a resolver un problema. Aquí juegan mucho las obras de detectives, ¿no? En donde la información es enigmática, ambigua y obviamente el protagonista quiere respuestas. Igualmente el público también las quiere. La rivalidad. Esta rivalidad es sobre todo en las obras donde hay competición, ¿cierto? Donde hay una rivalidad con otra persona, se encuentran enfrentados por conflictos. Puede ser una competición por un mismo objetivo entre amigos o puede ser una competición entre los conocidos, por ejemplo, entre el héroe y el villano. El cuento es que los dos en la rivalidad ocurre una característica y es que a veces luchamos por el mismo objetivo, o sea, dos queremos ese carro, entonces entre los dos luchamos por ese carro, queremos el amor de una persona y rivalizamos, ¿listo? El desvalido. Em, Generalmente el protagonista lucha por alcanzar un objeto, un objetivo que va a beneficiar a un grupo de personas o a otras personas. Em, También puede ser el desvalido el que lucha porque se encuentra en unas condiciones muy inferiores a otras personas. Por ejemplo, el desvalido es el que no tiene dinero para llevar a su madre al médico. Y tiene que enfrentarse a esos obstáculos. Desvalido es la mamá que no tiene para darle de comer a sus hijos. Desvalido es los habitantes de un ancianato que los quieren echar de la casa y no tienen para dónde irse. Es esa lucha generalmente en donde el protagonista está muy necesitado. Están las tentaciones. Las tentaciones. Entonces resulta, fíjense que aquí hay dinero, amor, la gula, los vicios,
sea, las tentaciones, el personaje se enfrenta a algún tipo de situación que le induce a comportarse de una manera mala o inmoral. Está obviamente eh, es importante entender cómo el personaje lucha para no ceder en la tentación. Entonces, a veces por ejemplo, los cristianos lo llaman los pecados, ¿no? ¿Cómo no ceder a la tentación de robar? ¿Cómo no ceder a la tentación de decir falsos testimonios? ¿Cómo no ceder la tentación de mentir para salvarse? ¿Cómo es ese asunto con las tentaciones? ¿Listo? Generalmente es una persona, la lucha está en que la persona sabe que lo que está haciendo está mal. A veces la tentación ocurre, por ejemplo, cuando yo no tengo dinero y se aparece la oferta de tener dinero. Por ejemplo, yo no tengo dinero y entonces alguien me dice, venga, venga, venda esto. Y uno no sabe, o sabe uno que eso es robado. Y entonces dice, no, pues yo sé que esto es robado. ¿Qué hago? ¿Lo vendo o no lo vendo? O, por ejemplo, por dinero le dicen, dígame quién es esta persona para yo irla a perjudicar. Entonces yo acepto el dinero o no lo acepto. O sea, esto de la tentación implica profundamente algo que nosotros llamamos valores, valores y antivalores. ¿Listo? Ahí les dejo ver exactamente esta trama. La metamorfosis. Pues metamorfosis es lo que sufre, por ejemplo, la mariposa. La mariposa empieza siendo un gusano y va evolucionando hasta volverse crisálida y después de crisálida pues se vuelve una linda mariposa, ¿no? Entonces en esta trama nos muestra un protagonista sufriendo cambios en sus características físicas, algo que queda reflejado en la identidad psicológica del personaje que va cambiando durante el proceso. Por ejemplo, la metamorfosis que tienen, digamos, las estudiantes cuando llegan a sexto son niñas, en séptimo siguen, en octavo empiezan a pintarse, a mirar cómo cambian, y cuando uno va a noveno, décimo, ya son señoritas grandes, han tenido una metamorfosis y otro tanto le pasa a los chicos, ¿listo? Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, ¿dónde está el conflicto? Que el colegio les dice, no, señorita, usted no se puede maquillar, ¿no? Entonces la china dice, oh, no, pero es que yo quiero transformarme. No se les olvide, no, ese cuento se los digo después. La transformación. Entonces nos encontramos ante un proceso de cambio durante una etapa de la vida, pero siempre positivo, donde gana confianza o aprende aptitudes para ser aprobado socialmente. Entonces, aquí lo que vemos es la transformación del chimpancé, cómo va transformándose en un hombre y hasta volverse al Homo sapiens. Hay una gran transformación, pero, pero sí hay una cosa importante, es en un momento de la vida, es cómo pasa uno de ser algo que no es, así es. Esa es la transformación. Por ejemplo, cuando ustedes se están graduando de bachilleres, ahí hay un grado de transformación. Si tienen un gran problema, por ejemplo, para graduarse. Entonces, cuando ya lo logran y se gradúan, se han transformado de, de un bachiller, de una persona que estaba estudiando, de estudiante de bachiller, a ser una persona graduada con una tecnología en alimentos o en la electricidad, el mantenimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Esas son las grandes transformaciones que tiene la persona. Por ejemplo, una gran transformación es una señora que está embarazada y el día del parto pasó de ser una embarazada a volverse madre. O, por ejemplo, el muchacho que embaraza a la muchacha pasa de ser una persona sin hijos, sin responsabilidades, a volverse un padre. Este tipo de transformaciones son las que más o menos, las que realmente ocurren. Aquí tenemos una cosa muy parecida que es la maduración. Esta maduración, el protagonista se enfrenta a un problema que está relacionado con su crecimiento, el paso del tiempo, sufre un proceso que viene acompañado de las responsabilidades de la edad adulta.
Normalmente el cambio va de la inocencia a la experiencia. Y vemos un niño que juega fútbol, va creciendo, tiene que ir a estudiar, va a la universidad y hasta que se vuelve una persona va madurando, pero un profesional, pero la maduración tiene que ver mucho con el cambio de actitud, o sea, cómo la persona se va volviendo responsable. Y tenemos algo muy bonito que es el amor. El protagonista se enfrenta a una serie de obstáculos para conseguir el amor verdadero. Eso lo vemos todos los días. La mamá le dice al niño que no, la mamá le dice a la niña que no, y entonces entre ellos más se quieren, más se aman. Ellos no van a permitir que nada ni nadie los separe. Y está algo muy interesante, pero muy, muy interesante, que es el amor prohibido. ¿Qué es eso del amor prohibido? El amor prohibido es un protagonista sacrifica algo de valor para alcanzar un propósito mayor como el amor, el bien, la humanidad, el honor. No, mentiras, aquí estamos mal. Nos devolvemos un momentico hacia el amor prohibido. El protagonista se enfrenta a los obstáculos, perdón, para consumar su amor. Los obstáculos vienen impuestos por la costumbre, los tabúes sociales. En muchas ocasiones, el precio de conseguir el amor provoca consecuencias muy negativas para la pareja, como por ejemplo eh, el, eh, el amor de Romeo y Julieta. Era un amor prohibido porque los dos eran hijos de familias enemigas. ¿Listos? Bien. Ahora sí vemos una cosa que se llama el sacrificio. Ahí vemos la imagen, la imagen de un hombre cargando una piedra. O sea, creo que esto es del mito de Sísifo. eh, pero generalmente el sacrificio tiene que ver con alcanzar, o sea, sacrifica, el protagonista sacrifica algo de valor para alcanzar un propósito mayor como el amor, el bien de la humanidad, el honor, el éxito. Entonces ahí vemos los héroes, generalmente aparecen estos héroes que son capaces de sacrificar su vida para conseguir el bien de la patria. Pilas, pilas, porque eso del honor es venenoso, ¿no? No siempre nos tenemos que morir, ni siempre nos tenemos que sacrificar. También el sacrificio lo encontramos en un lugar muy bonito y es a veces las madres que son cabezas de familia lo hacen todo para sus hijos, para el bien de sus hijos. Entonces van y trabajan en un lugar, van y trabajan en otro lado, van y trabajan al otro lado. Y entonces cuando la señora llega a las 11 de la noche cansada y a las 4 o 5 de la mañana ya debe estar levantada para irse al trabajo. Eso se llama sacrificio. Entonces, vamos a mirar, o sea, siempre hay un sufrimiento de alguien en favor de sí mismo o de otros. El descubrimiento, este es muy chévere porque es un personaje aparentemente normal y corriente descubre detalles importantes o ocultos que hace cuestionarle la realidad o su condición. Con la conclusión obtiene una visión más clara del mundo o aclara sus propósitos de la vida. Por ejemplo, el protagonista descubre que no es hijo de sus papás y empieza la búsqueda para decir, quiero conocer a mis padres biológicos, porque ustedes no son mis papás. El personaje descubre que tenía un dinero guardado en su maleta y el hijo viene y se los quita y se los roba para irse a divertirse con sus amigos. Ahí hay descubrir, por ejemplo, no más el descubrimiento de América, fíjese todos los problemas que nos trajo, ¿cierto? Pues aquí habían millones de personas viviendo, los aztecas, los mayas, bueno, los mayas no tantos, pero los aztecas que eran los predominantes, los incas, los chipchas en Colombia, ¿y qué fue lo que ocurrió? Este descubrimiento trajo que aquí habían tierras, oro, riquezas, y que había que, pues,
acabar con todos los nativos para poder hacerse con esa fortuna. Hay descubrimientos que son positivos y hay descubrimientos que son negativos. Y tenemos el precio del exceso. Una persona se ve empujada hasta el extremo por sobrepasar los límites de un comportamiento malo o poco ético, ya sea por su propia elección o por accidente se enfrentará a las consecuencias negativas de sus actos que le conducen a un deterioro psicológico. Por ejemplo, el exceso. Todo en exceso es dañino. Por ejemplo, a ver, un dulcecillo es rico, pero si la gente se empaca, una persona se empaca un paquete completo de dulces y otro paquete y otro paquete, eso terminará haciéndole daño. La comida nos mantiene nutridos, nos mantiene saludables, pero el exceso de comida, llámese la gula, pues ¿en qué nos convierte? Obesidad, enfermedad, padecimientos. O sea, el exceso. El exceso, por ejemplo, las personas que todo, no hay cosas malas en la vida. Lo malo está en el uso en que nosotros le damos a esas cosas. ¿Listo? El precio del exceso. Una aspirina nos quita el dolor, pero un kilo de aspirina nos mata. ¿Listos? O sea, eso se llama lo bueno, lo malo de lo bueno. O sea, muchas cosas buenas son buenas, pero poquito. Por ejemplo, ¿usted le gusta el fútbol? Qué bueno. Pero si usted solo se la pasa jugando fútbol y viendo fútbol y viendo fútbol y ya se le acabó el resto de la vida, pues eso va a tener repercusiones en su existencia. La ascensión es el camino de la miseria a la riqueza. Se trata de una trama de éxito de un personaje, debido a una habilidad o un rasgo que le ayuda a ascender en la sociedad o sobre los demás. Y es como el personaje lucha por ascender, por progresar. Y tenemos la caída, es lo contrario, de lo más alto hasta lo más hondo del pozo. En la caída contemplamos la destrucción de todo lo que se ha conseguido, debido a un comportamiento negativo que es incapaz de dominar y termina con todo lo que se ha conseguido. Es frecuente combinar la trama 19 y 20, mostrando la subida de lo más alto y la posterior caída y viceversa. Esto fundamentalmente es la caída, es el gran tema de la tragedia, que uno ve reyes muriendo, cayendo, sacrificando a sus hijos. ¿Listo, amigos? Entonces, estas son las tramas de donde ustedes podrían conseguir, podrían ustedes buscar y determinar sobre qué es el asunto que trabaja su obra. Muchas gracias y bueno, cualquier comentario, pues estaré atento a sus preguntas. Esto es la primera entrega de la guía que hemos desarrollado en clase.